Había estado en Cancún durante menos de 24 horas. El sol finalmente se estaba poniendo, proyectando ese resplandor naranja sobre el mar, y me estaba permitiendo relajarme por primera vez en bueno, ni siquiera podía recordar cuánto tiempo. 12 años de partirme el lomo en la chamba, apenas tomando vacaciones. Y ahora aquí estaba. La brisa que venía del agua era cálida, y el único sonido era el suave choque de las olas contra la arena. Tenía una bebida en la mano, una ginebra con tónica, la primera copa que había tomado en mucho tiempo. Las burbujas me hacían cosquillas en la garganta y, por un segundo, me permití creer que realmente podría ser capaz de tomar un descanso. Entonces mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje urgente de Marcos. Marcos, mi jefe. El tipo que solo me contactaba fuera de las horas de oficina cuando todo se estaba yendo al carajo. Sentí el nudo en mi estómago antes de abrir siquiera el correo electrónico. La línea del asunto estaba en blanco. Eso nunca era una buena señal. Lo abrí, conteniendo la respiración como si estuviera a punto de echarme un clavado bajo el agua. Efectivo de inmediato, usted está despedido. No regrese. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras no tenían sentido. Tuve que leerlas de nuevo para asegurarme de que no las había interpretado mal. Despedido. Después de 12 años de sacrificar mi salud, mi tiempo y mi familia por ese trabajo, así era como terminaba. Un solo correo electrónico sin junta, sin advertencia, nada. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, sintiendo que el aire a mi alrededor de repente se volvía demasiado pesado. Mi bebida estaba ahora tibia en mi mano. Mis vacaciones habían sido la primera vez en 3 años que me tomaba un tiempo libre de verdad. Y así era como terminaba. Como un mal chiste. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Marcos. Ni siquiera me molesté en abrirlo. ¿Qué importaba ya? Me quedé mirando el agua, con la mente entumecida, las olas rompiendo contra la orilla, casi burlándose de mí. El sol se estaba poniendo y yo solo me quedé sentado allí. ¿Cómo llegó todo a esto? Tomé otro sorbo de mi bebida, el sabor fuerte casi tan amargo como la situación misma. El sol casi se había sumergido bajo el horizonte cuando saqué mi computadora portátil. No estaba de humor para esto, pero sabía que tenía que comprobar algo. El correo electrónico de Marcos me había dejado completamente desequilibrado, pero un pensamiento más profundo y oscuro comenzó a establecerse, algo de hace años, algo que casi había olvidado. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en Amazon Web Services. Ni siquiera dudé cuando escribí mis credenciales, las había memorizado hace mucho tiempo. Carajo, prácticamente vivía en la consola de Amazon Web Services cuando la empresa era apenas una empresa emergente y todo se mantenía unido con cinta adhesiva y una oración. Era lo único que funcionaba en aquellos primeros días cuando nadie tenía un centavo, ni siquiera un poquito. Yo había sido quien financió la infraestructura de mi propio bolsillo porque nadie más estaba dispuesto a correr el riesgo. La empresa no podía permitirse pagar los servidores, así que lo cargué a mi tarjeta de crédito personal. Yo era joven y tenía mucha hambre en aquel entonces, creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, todo valdría la pena. Pero a medida que pasaron los años y la empresa creció, nadie se molestó en arreglar el sistema. Les había advertido sobre ello una docena de veces. Incluso había redactado una propuesta para transferir la cuenta de Amazon Web Services al nombre de la empresa. Pero Marcos y el equipo legal simplemente lo ignoraron. Dijeron que era demasiado relajo, demasiado caro. Unos pocos miles de pesos no valían el esfuerzo, dijeron. Y supongo que pensaron que yo solo era un tipo que movía papeles, sin darse cuenta de que toda la columna vertebral de la empresa todavía colgaba de mi tarjeta de crédito personal. Hice clic a través de la consola de Amazon Web Services, con la pantalla brillando intensamente en la tenue luz. Mis dedos flotaron sobre el tablero de control mientras revisaba la información de facturación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todo estaba todavía a mi nombre, cada servidor, cada punto de datos, cada maldito recurso. Todos estaban vinculados a mi tarjeta de crédito personal. Yo era quien tenía las llaves del reino, y nadie lo sabía. Me eché hacia atrás en mi silla, aturdido. El peso de la situación me golpeó de repente. Marcos y el resto del liderazgo pensaban que la empresa funcionaba sin problemas,
como si la infraestructura fuera solo otro engranaje en la máquina. No tenían idea de que sin mí, su sistema completo no era más que un castillo de naipes. Me desplacé por los estados de facturación, mis ojos aterrizando en el monto total que estaban cobrando cada mes. Había estado pagando la cuenta silenciosamente durante años. Los costos de Amazon Web Services de la empresa estaban por las nubes, y mi tarjeta de crédito personal había sido la portadora silenciosa de todo ello. Debería haberme enojado. La neta, una parte de mí estaba furiosa, pero la otra parte de mí, la parte que se sentía fría y distante, sabía lo que tenía que suceder a continuación. Cerré mi computadora portátil, con el plan comenzando a tomar forma en mi mente. Mis dedos flotaron sobre el teléfono, y sin dudarlo, llamé al banco. Era hora de cortar el flujo de lana. Llamé al banco y congelé los cargos futuros en la tarjeta de crédito. Luego, restringí el acceso administrativo a la cuenta de Amazon Web Services, bloqueando nuevos cambios y modificaciones de facturación mientras dejaba los servicios principales funcionando. En el momento en que se completó la transacción, sentí el cambio. Ya no era solo una empresa despidiéndome. Ahora yo tenía su destino en mis manos. Cada minuto que pasaba sin el acceso administrativo adecuado empujaba al sistema más cerca de un fallo operativo total. Me recosté, con la más leve sonrisa asomando en mis labios. La empresa podría pensar que estaban libres de mí, pero en realidad, estaban fritos. Y no tenían ni idea. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza a la mañana siguiente, el tipo de jaqueca que se siente como un peso presionando el cráneo. Salí de la cama a tropezones, apenas registrando la luz del sol que se filtraba a través de las persianas. Mi cuerpo estaba dolorido, mi mente nublada. Pero también había algo más. Algo más agudo, una nueva sensación de claridad. Ya no me estresaba encontrar otra chamba. Al cabo que ni me importaba si volvía a trabajar para alguien alguna vez. Yo tenía el control ahora. Tenía la sartén por el mango y sabía exactamente lo que iba a hacer con ella. Agarré mi teléfono y revisé los canales de comunicación interna de la empresa. Los mensajes habituales de mis antiguos compañeros de trabajo llenaban la pantalla. Pero esta vez, había un pánico inconfundible en el aire. Los servidores se estaban cayendo. Comenzó lentamente, solo unos pocos fallos menores, algunos retrasos, pero ahora era un desastre total. La gente estaba vuelta loca. Podía ver cómo aumentaba el pánico en tiempo real mientras los equipos intentaban descubrir qué estaba mal, pero no estaban llegando a ninguna parte. No sin mí. El nombre de Marcos seguía apareciendo en mis notificaciones. Abrí el primer mensaje de él: Diego, ¿qué está pasando? Estamos teniendo problemas con la infraestructura en la nube. ¿Puedes ayudar? Había docenas más como ese, cada uno más desesperado que el anterior. No respondí. En su lugar, abrí los canales de Slack de la empresa. El equipo de tecnologías de la información, dirigido por Ricardo, mi antiguo colega, estaba por todas partes. Intentaban solucionar los problemas, enviando mensajes de un lado a otro como locos. Pero no había forma de que lo arreglaran. El núcleo del sistema era mío. Yo lo sabía mejor que nadie. Podía sentir mi dedo flotando sobre mi teléfono. Sería tan fácil ayudarlos, simplemente darles el acceso que necesitaban. Pero no iba a hacer eso. Todavía no. Abrí un nuevo correo electrónico para Marcos. Era corto, limpio y directo: ya no soy empleado de la empresa. Por favor, consulte el contrato, que nunca se molestaron en actualizar. Pulsé enviar sin siquiera parpadear. Luego cerré mi computadora portátil, la dejé a un lado y salí al balcón. La playa estaba justo allí, el sonido de las olas rompiendo contra la arena de alguna manera me tranquilizaba. No estaba preocupado no por el colapso de la empresa. Estaba disfrutando de mi mañana, sabiendo que estaba a punto de desbaratar todo lo que habían construido. Dejé que la brisa cálida golpeara mi cara y escuché el caos que se desarrollaba en el otro lado del mundo. Estaba sucediendo rápido. Llegaron más mensajes de Marcos y los intentos frenéticos de Ricardo por arreglar la situación. Pero no los iba a ayudar. No hasta que se dieran cuenta de cuánto me necesitaban. No se trataba de arruinar la empresa, no completamente. Pero quería que lo sintieran. Quería que entendieran que sin mí, estaban perdidos.
Pasaron las horas y los sistemas continuaron fallando. Podía sentir la presión aumentando y sabía que Marcos y el resto de la junta directiva estaban empezando a darse cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. Entonces llegó un nuevo mensaje. Esta vez era de un competidor: parece que las cosas se están desmoronando por allá. ¿Interesado en hablar? Miré la pantalla por un segundo, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi cara. Los competidores ya estaban observando cómo se desarrollaba el desastre. No tenía idea de a dónde iba esto, pero no estaba preocupado. Yo tenía el control. Al mediodía, el pánico estaba en todas partes. Mi teléfono vibraba constantemente. Más mensajes de Marcos, desesperados, suplicantes. Ya ni siquiera pretendía estar tranquilo. Los sistemas estaban completamente caídos y no había forma de que nadie lo arreglara sin mí. Finalmente contesté el teléfono cuando vi el nombre de Marcos parpadear en la pantalla. El sonido de su voz llegó a través del altavoz, cargado de frustración. Diego, ¿qué demonios está pasando? Tienes que ayudarnos a arreglar esto. Lo estamos perdiendo todo. Te duplicaré tu sueldo anterior si vuelves. Solo por favor, te necesitamos. No me inmuté. Ni siquiera estaba enojado, solo tranquilo. Marcos, no voy a volver, dije, las palabras saliendo con facilidad, como si solo estuviera explicando algo simple. Ya no estoy vinculado a la empresa. Ayudarte ahora. Es una responsabilidad legal para mí. He terminado. Hubo silencio al otro lado por un momento. Luego lo escuché, el sonido inconfundible de la voz de Ricardo en el fondo llamando mi nombre, desesperado. Diego, por favor. No podemos arreglar esto sin ti. Tienes que volver. Podía sentir el peso de la situación sobre mis hombros, pero no me sentía mal. En todo caso, era casi satisfactorio. Yo había sido el que mantuvo todo unido durante años, y ahora estaban de rodillas, pidiendo ayuda. La voz de Marcos volvió más fuerte, más frenética. Ahora, Diego, no puedes hacer esto. Estás reteniendo a la empresa como rehén. Si no arreglas esto, te juro que tomaré acciones legales. Pagarás por esto. Respiré profundamente y me eché hacia atrás en mi silla. Acciones legales. La ironía de la situación me golpeó de repente. Las mismas personas que ignoraron mis advertencias durante años, que nunca se molestaron en actualizar un maldito contrato, me amenazaban con demandarme. No lo entiendes, Marcos, dije lentamente, casi como si le estuviera explicando algo a un niño. No voy a regresar. Si quieres tener el control de nuevo, vas a tener que pagar por ello. Has estado usando mi tarjeta de crédito durante años. Has estado confiando en mí sin siquiera darte cuenta, y ahora vas a tener que pagar por ello. Marcos no respondió de inmediato. Podía escuchar su respiración al otro lado y, por un segundo, pensé que tal vez solo estaba procesando el peso de lo que yo había dicho. Pero luego su voz se quebró con desesperación. Diego, por favor. Así no es como termina esto. Me quedé en silencio. Él no lo estaba entendiendo. Todavía no. Pero mientras estaba sentado allí escuchando su desesperación, me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba solo de vengarme de ellos. Se trataba de tomar lo que era mío, finalmente. Los años que había pasado sacrificando todo por esa empresa, mi salud, mi tiempo, mi vida me habían desechado como si no fuera nada. Y ahora yo tenía el poder. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Estaba entrando una nueva llamada. Miré la pantalla. Era un competidor. Vértice Sistemas, respondí, sabiendo ya lo que venía. Diego, hemos estado siguiendo la situación, dijo la voz al otro lado, suave y tranquila. Parece que las cosas se están desmoronando por allá. Nos encantaría hablar contigo sobre unirte a nosotros. Me incliné hacia adelante en mi silla, tratando de mantener mi voz firme. La directora de tecnología de Vértice, Jimena, acababa de ofrecerme un puesto, el doble de mi salario actual y una bonificación por firmar. Era una oferta generosa. Pero eso no era lo que yo quería. Podía sentir la atracción, el impulso creciendo, y no iba a conformarme solo con un cheque de pago. Jimena, agradezco la oferta, dije,
manteniéndola casual, como si solo estuviéramos hablando de negocios, pero voy a necesitar más que un aumento de sueldo. Estoy sentado sobre una mina de oro en este momento. Tengo el control sobre toda la infraestructura en la nube de Nubetech. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Casi podía oírla pensar, sopesando sus opciones. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, agudo, calculado. Entiendo, dijo ella. ¿Qué estás proponiendo? Sonreí, con la emoción del momento apenas contenida. No iba a simplemente abandonar el barco. No, iba a tomar lo que me había ganado. Quiero que compren la infraestructura de Amazon Web Services de Nubetech. Todo está todavía a mi nombre. Tengo las llaves de todo el sistema. Si me quieren a mí, necesito que se la compren a mí. Y no estoy hablando de una bicoca. Estoy hablando de 100 millones de pesos. La línea se quedó en silencio por un largo segundo. Prácticamente podía escuchar su mente acelerada mientras calculaba el valor. Ella era buena, demasiado buena, en realidad. Presentaré la oferta a la junta directiva, dijo finalmente Jimena, con voz firme ahora, como si hubiera tomado su decisión. Pero tendrás que moverte rápido. La situación con la infraestructura de Nubetech se está desmoronando. Si puedes hacer que esto suceda, nos aseguraremos de que sea un trato hecho. Sentí el peso de todos los años de trabajo pesado, las advertencias ignoradas y ahora esto. El poder estaba cambiando de bando. Yo tenía el control ahora, y todo lo que había construido iba a dar sus frutos. Esperaré su llamada, dije, terminando la conversación con la confianza de alguien que sabía que tenía todas las cartas. Me recosté, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Mi teléfono vibró con más notificaciones, Marcos, Ricardo y un puñado de personas de la junta directiva. Todos estaban luchando, tratando de que volviera. Demasiado tarde para eso. Rápidamente envié un ultimátum a Marcos. Fue corto, agudo y directo: páguenme 100 millones de pesos por la infraestructura, o se enfrentan a un colapso total. Yo controlo todo. No pierdan más tiempo. Se sentía bien, casi demasiado bien. El antiguo yo, el que había sacrificado años por esa empresa, habría estado sudando, debatido entre la culpa y la lealtad. Pero ahora no. Ahora yo tenía el poder. Me eché hacia atrás en mi silla, con una sonrisa extendiéndose lentamente por mi cara. Con una nueva oferta de vértice sobre la mesa, tenía una ruta de escape. Pero no me iba simplemente a marchar. Estaba ganando. El único problema era el orgullo de Marcos. Sabía que no cedería fácilmente. Esto se iba a poner feo rápido. Pero yo estaba listo. Ya había decidido que no lo iba a dejar escapar. Esta vez no. Las siguientes horas fueron borrosas. Más mensajes, más llamadas, más desesperación de la junta directiva. Pero no fue hasta que revisé mi correo electrónico de nuevo que lo vi, las primeras señales de un acuerdo de compra por parte de Vértice Sistemas. Ya se estaban moviendo en ello. Eso complicaba las cosas. Estaba cerca de asegurar todo, mi futuro, mi pago, mi poder. Pero si Vértice intervenía y tomaba a Nubetech bajo su protección, las cosas se pondrían difíciles. ¿Me escucharía la junta directiva si tuvieran la mira puesta en la adquisición? Deseché el pensamiento. Tenía un plan y me iba a ceñir a él. Por una vez, yo tenía el control y nadie me lo iba a quitar. Estaba sentado en el balcón dejando que la brisa del mar golpeara mi cara cuando sonó mi teléfono. El número que parpadeaba en la pantalla me resultaba familiar, pero no reconocí el nombre. Javier Estrada, presidente de la junta directiva de Nubetech. Me incorporé, me arreglé la camisa y contesté. Diego. Su voz llegó a través del teléfono, tranquila pero con ese toque de desesperación asomando. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Estamos preparados para transferirte los 100 millones de pesos por la infraestructura tan pronto como se finalice el trato, pero tienes que volver a encenderlo todo ahora. No me sorprendió. No realmente. El pánico estaba en su voz y me di cuenta de que ya estaba sudando. Pensó que esto iba a ser fácil, simplemente pagarme el dinero y volver a la chamba como de costumbre. Pero yo sabía algo que él no.
Estaban en un lío mucho más profundo de lo que creían. No voy a encenderlo de nuevo hasta que la suma total esté en mi cuenta, dije, tratando de mantener mi voz firme como si solo estuviera exponiendo una condición simple. Javier dudó, y pude sentir la tensión creciendo en el silencio entre nosotros. Podía escucharlo barajar papeles al otro lado, con el peso de la situación presionándolo. Diego, dijo con voz tensa. Así no es como planeamos esto. Estás pidiendo mucho. Me reí, un poco más amargado de lo que pretendía. No estoy pidiendo nada. Se lo estoy diciendo. Ustedes quisieron jugar de forma arriesgada con mi tarjeta de crédito. Quisieron ignorarme durante años, y ahora van a pagar el precio. No recuperarán el control hasta que el dinero esté en mi cuenta. Otra pausa. Esta vez, no fue solo duda, fue una comprensión real. El tipo de comprensión que dejaba claro que no sabían cómo manejar a alguien que ya no se inclinaba ante sus exigencias. Lo organizaré, dijo finalmente, un poco derrotado. Transferiremos el dinero de inmediato, pero tienes que volver a activar los servicios. Trato hecho, dije, colgando sin otra palabra. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. A medida que el reloj avanzaba, me di cuenta del alcance total de la situación. Todo lo que habían construido, todos los sistemas que mantenían a Nubetes funcionando, estaban en mis manos. Cada minuto que pasaba era otro minuto en el que caían en una espiral fuera de control. El silencio a mi alrededor se sentía pesado, como la calma antes de la tormenta. Pero mientras estaba sentado allí esperando a que llegara el correo electrónico de confirmación, recibí otra llamada. Esta vez era Jimena de Vértice. Estamos siguiendo adelante con la compra, Diego, dijo rápidamente. Pero necesitas restaurar los servicios en la nube de inmediato. Todo el trato depende de ello. Ni siquiera dudé. Sé lo que está en juego, Jimena. Yo tengo la ventaja aquí. Restauraré los servicios una vez que los fondos estén en mi cuenta. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Me di cuenta de que estaba tratando de descubrir qué tanta presión ejercer. Entiendo, dijo ella, cambiando su tono. Solo no nos hagas esperar demasiado. Necesitamos movernos rápido. Sonreí, recostándome en mi silla. Yo no tenía prisa. Ellos sí. Mientras me preparaba para enviar el contrato a Javier, apareció un mensaje en mi teléfono. Ricardo, mi antiguo compañero de trabajo. Diego, comenzaba el mensaje. Se acabó. El liderazgo se está rindiendo. Están hablando con Vértice sobre una adquisición total. Esto es malo. Tienes que hacer algo. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón acelerado. La junta directiva estaba así de cerca de rendirse bajo la presión. No podían manejarlo. No sin mí. No sin el poder que yo tenía. Le envié una respuesta rápida a Ricardo, es demasiado tarde para salvarlos. Luego dejé mi teléfono y pulsé enviar en el contrato. El trato estaba en marcha. La conferencia de prensa se organizó en la elegante sala de conferencias de la sede de Vértice Sistemas. Las cámaras destellaban, los reporteros se acomodaban en sus asientos. Me quedé al fondo observando cómo se desarrollaba todo. Esto era, la culminación de todo. La compra era definitiva, y ahora yo era oficialmente el vicepresidente de infraestructura en Vértice Sistemas, liderando la estrategia tecnológica de la empresa combinada. Al otro lado de la sala, vi a Marcos parado torpemente cerca del borde, con la cara pálida. Estaba inquieto, claramente incómodo en la nueva realidad. Él ya no era quien tomaba las decisiones. Era extraño verlo así débil y derrotado sabiendo lo poderoso que solía sentirse. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Marcos nunca había entendido lo que yo aportaba. Ahora era imposible de ignorar. El director ejecutivo de Vértice tomó el podio primero, todo pulcro y confiado. Habló sobre el futuro de la empresa, sobre el crecimiento y las nuevas oportunidades. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa y la sala se quedó en silencio. Ahora me complace presentar al nuevo líder de la estrategia tecnológica de nuestra empresa combinada, la antigua columna vertebral de las operaciones de Nubetek, Diego. Unos pocos reporteros aplaudieron, pero el aire se sentía diferente, pesado con el cambio.
Subí al podio, con el peso del momento asentándose sobre mí. Miré a la multitud, sentí los ojos de Marcos sobre mí, y por primera vez, no estaba buscando la aprobación de nadie. Hablé con calma y firmeza. No hacían falta discursos largos ni palabras grandiosas, solo la verdad. He pasado años construyendo los sistemas que dirigían esta empresa. La he visto crecer solo para ver cómo fallaba en proteger lo que realmente importaba. El liderazgo se trata de responsabilidad. Se trata de asegurarse de que las personas que trabajan para uno se sientan valoradas, de que sus contribuciones cuenten. Cuando las personas en la cima no ven eso, todo se desmorona. Hice una pausa por un momento, dejando que mis palabras calaran. Marcos estaba parado al fondo ahora, luciendo más como un fantasma que como un líder. Aquí es donde comienza el liderazgo, continué. Y comienza sabiendo quién tiene realmente las llaves. La sala estaba inmóvil, todos los ojos puestos en mí. Podía sentir la presencia de Marcos al fondo, su silencio diciendo mucho. Ya no le quedaba nada por decir. La empresa se había desmoronado bajo su mando, y ahora era mía para tomarla. Al terminar, me alejé del podio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El trato estaba hecho. Había asegurado mi futuro. Y más que eso, me había asegurado de que todos supieran exactamente a quién habían subestimado. Alejarme de Nubetet fue fácil. Los últimos años de estrés, sacrificio y chamba constante ya no importaban. Tenía el poder ahora. Y no se trataba del cheque de pago, el título o la nueva oficina. Se trataba de saber que finalmente había tomado el control de mi vida. Ya no estaba a merced de nadie. El caos de Nubetet era ahora el problema de alguien más. Marcos, la junta directiva, todos los que me habían ignorado durante tanto tiempo se quedarían para recoger los pedazos. Salí de la sala de conferencias sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. No habría más llamadas a altas horas de la noche, ni más prisas por arreglar problemas que, para empezar, no eran míos. Y mientras salía, supe una cosa con certeza: nunca volvería a ser subestimado.